Ahora, si le preguntamos a Dios a través de su palabra, ¿qué es lo que Él dice? Bueno, Él dice ahí en, en Colosenses 1:16 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si yo le pregunto a Dios, ¿para qué me creó y para qué vivo? La respuesta en la Biblia me dice, me creó para Él, para su plan y para su propósito. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo quiero tener una relación con Dios? Sí, pero yo quiero vivir para lo que hay en mi corazón, para mis sueños, para mis planes. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar lo que pasa en muchísimos lugares en el contexto cristiano. Dios se convierte en mi servidor. Dios se convierte en el que concede mi plan, mi sueño, mi propósito. Dios viene a ser un adorno a quien yo le pido, a quien yo busco para que Él cumpla mi plan, mi propósito, mi sueño. Él viene a ser alguien a quien yo recurro a conveniencia. ¿Por qué? Porque lo que dirige mi vida es mi plan. Y Dios, pues Dios me puede ayudar, obviamente. Y entonces busco a Dios como una ayuda, nada más para llevar a cabo mi plan. Ahora, ¿eso es lo que Él dice en su palabra? No, no, en ningún lado. Éxodo 7:16, lo hemos leído mucho en las porciones. Éxodo 7:16 dice, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, al faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, desde un principio en la historia del Éxodo, ahí podemos ver que el plan de Dios para liberar a Israel era para que fueran a servirle, ¿sí? No nada más por el beneficio propio de Israel de ser libres. La razón por la cual Él les hace libres es para que vayan y les sirvan, para que sean su pueblo en el cual Él habita, ¿ok? Entonces, la voluntad de Israel está supeditada a la voluntad de Dios. Ese es el plan. Ahora, ve conmigo a Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, con Yeshua no es distinto. Él dice, ¿quieres ser mi discípulo? Ok, lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo. No es tu voluntad, no es tu plan, es la voluntad de Dios, el plan de Dios a través de Yeshua. A Él le seguimos y a Él lo servimos. Y obviamente, amigos, esto es sumamente impopular en el mundo en el que vivimos. Porque vivimos en un mundo autocomplaciente, donde lo que se busca por sobre todas las cosas es el satisfacer el deseo o la ambición personal, el cumplir los sueños propios, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente choca con la visión secular del por qué es que vivimos. Ahora, ¿podemos vivir así? Pues sí, es decisión de cada quien. Es decisión de cada uno si voy a vivir para lo que hay en mi corazón, si voy a perseguir mis sueños, mis metas, mis planes. Sí, pero ¿sabes qué? Todos los que lo han hecho, al final, la mayoría te van a decir, ¿sabes qué? No encontré lo que buscaba. Muchos de los que han vivido, personas muy conocidas, que han vivido de una manera humanista, de una manera sin Dios, simplemente para cumplir su propio deseo. Al final reconocen, no encontré plenitud, no pude satisfacer mi anhelo, mi deseo. ¿Sabes por qué? Porque no fuimos creados de esa manera.
Y si al final de nuestra vida lo único que estuvimos buscando, procurando y persiguiendo fue nuestro propio deseo, te vas a dar cuenta que no le diste al blanco. Y puedes haber logrado muchas cosas, pero no le diste al blanco. Yo estuve leyendo esta semana pasada, a varios autores muy conocidos, humanistas y ateos, y lo que dijeron en su lecho de muerte. Y sabes qué, no te los voy a leer, pero hay en general un vacío, una insatisfacción, una frustración, una falta de propósito. ¿De qué me sirvió? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no cumples el propósito por el cual en realidad Dios te creó. ¿Para qué vives? Esa es la pregunta. Otra cosa, pues no es pregunta, pero otra cosa que quiero que consideres hoy. Nuestra vida no es un accidente y no es casualidad. Si tú estás vivo, viva el día de hoy, a veces hay una vocecita o hay un pensamiento que te dice, bueno, pues es porque tu papá y tu mamá se juntaron y pues, oh, sorpresa, salió. ¿Sí? Y hay quien dice, no hay razón, no hay propósito, no hay plan, simplemente es consecuencia de pues, la unión entre un hombre y una mujer. Y saliste. Algunos incluso podrán decir, pues sí, yo fui un accidente, de hecho no estaba planeado que llegara. ¿Sí? Y sí, muchos podemos pensar así, yo podría pensar así, pues sí, no estaba planeado. No estaban pensando en, hay que traer un nuevo ser a este mundo. No, no fue con esa intención, fue ups, y salió, ¿no? Y muchos podrían pensar, es que en realidad, ¿cómo puedo creer que mi vida tiene una razón de ser? ¿Cómo puedo pensar que Dios tiene un plan, un propósito, si en realidad yo llegué por accidente? Y así podríamos pensar incluso de muchos bebés que en realidad se buscó acabar con su vida y por alguna razón sobrevivieron. ¿Cómo podrías pensar tú si eres una persona a la que desde un principio quisieron terminar con tu vida? ¿Qué podrías pensar tú si creciste o viviste en un ambiente en donde no te querían? No era planeado y no era deseado el que tú vivieras. Y a veces algunas personas se lo hacen saber. Es que para qué, o sea, viniste a fregarnos la vida. Es que si no hubieras nacido, hubiéramos estado mejor. Y cómo una persona que tiene esa situación en su mente y en su corazón puede pensar algo distinto. Ok, volvemos al punto. Estoy en ambiental, no tengo ni micrófono, entonces, ok. A ver si se oye mejor. Entonces, ¿qué pasa si tú le preguntas a Dios? ¿Qué te va a decir Dios con respecto a, ¿eres un accidente? ¿En realidad viniste porque pues, se dio? ¿O es que hay algo más detrás? Y mira, recuerda, aquí el punto es, ¿a quién le preguntas? Y a quién escuchas. Si le preguntas a Dios, ¿qué te va a decir Dios? Vamos a la palabra. Isaías 44:2, por favor. ¿Qué dice Dios con respecto a la vida de cada persona que vive? Isaías 44:2. Dice la versión Dios habla hoy. Yo soy el Señor, tu creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda.
Ahora, bueno, alguien puede decir, bueno, yo no soy Isaías para decir Dios me ayuda. Sí, pero lo que Dios le dijo a Isaías es algo muy importante. Yo te formé desde antes de nacer. En la versión Reina Valera 60 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Sabes qué establece Dios? Que toda vida de toda persona, independientemente de cómo fue concebida, es una vida que Él formó en el vientre de una mujer. Toda vida concebida, Él la ha formado en el vientre de su madre, independientemente de quiénes o cómo le concibieron. Si ese ser llega a existir, es porque Dios le está formando. Y no importa si fue intencional, no importa si fue sin intención, no importa ni siquiera quiénes son los padres. En el momento en que se concibe y entra esa chispa de vida, en ese momento es Dios el que está formando esa nueva persona. Y bueno, eso obviamente tiene muchas repercusiones con respecto a esa vida, ¿verdad? Salmo 139, 13. Salmo 139, 13 dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. Fíjate qué tremendo. Formaste mi cuerpo en el vientre de mi madre. Ahora, se pone más grueso. Verso 15. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. O sea, Dios puede ver todo ese proceso. Yo estaba leyendo el otro día, lo compartí por ahí. O sea, a los 22 días de la concepción ya hay un latido. ¿Sí? A las pocas semanas, por ahí de los 2 meses, ya hay actividad cerebral. ¿Y qué dice aquí? El desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado, tú lo viste, no te fue oculto. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo esto estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. ¿Qué te habla Dios a través de su palabra, a través de David? Que aún antes de que una persona exista, ya los días de su vida están escritos en el libro de Dios. Que aún antes de que una persona nazca, ya Dios está viendo todo ese proceso de formación de esa persona en el vientre de su madre. Ya es persona delante de Dios, incluso antes de nacer, incluso antes de ser concebida. Y eso también tiene muchísimas implicaciones. Ahora, esto es muy interesante también, porque ¿qué quiere decir esto? Que si tú fuiste alto o bajito, si tú fuiste más güerito o más morenito, si tú fuiste más greñudo o menos greñudo, todo eso lo determinó Dios desde que estabas siendo formado. Más dragoncito o menos dragoncito. Todo eso lo determinó Dios mientras estabas siendo formado. Y alguien podría decir, bueno, pero pues obvio tengo el ADN de mis papás, ¿verdad? Mi mamá. Sí. ¿Y cómo se determinó qué ibas a tomar de cada uno?
¿Y cómo se determinó si va alguien a tu mano? Pues tú tienes la nariz de tu papá y tú tienes los ojos de tu mamá. ¿Y cómo se determinó si tú ibas a salir con el carácter y el genio de tu papá o de tu mamá o viceversa? Eso lo determinó Dios. Eso es lo que dice Dios. Entonces, la persona que tú eres hoy físicamente fue determinada por Dios. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Ahora depende de cada uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios hizo? ¿Ok? Tú decides si vives para conocer el plan completo de Dios, que está escrito desde antes de que nacieras, o tú y yo decidimos si vivo para cualquier otra cosa. Pero lo que quiero que veas es que desde antes de nacer, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros, ya está escrito un plan para cada uno de nosotros. Mira, un ejemplo de esto lo vemos en el hijo pródigo. Yo sé que es una parábola, pero podemos aprender algo de ahí. Ese hijo que estaba en casa de su padre tenía una situación, tenía un lugar en esa familia, tenía un padre, tenía ciertas digamos, bendiciones, privilegios por ser hijo de ese padre. Ahora, nadie le obligó a vivir en casa de su padre. Nadie le obligó a seguir cierto plan o cierta voluntad de su padre. A ese hijo se le dio la libertad de decidir qué quería hacer con su vida. Y lastimosamente, tristemente, ese hijo decidió mal. Porque teniendo un padre que le amaba y le proveía, teniendo un hogar donde no le faltaba nada, teniendo los medios económicos para cierto estilo de vida, ese hijo decidió separarse de su padre, su familia y su casa. ¿Alguien lo detuvo? No. ¿Alguien se lo prohibió? No. Se le dio la libertad de decidir y se fue. Ahora, la vida, piensa por favor, yo creo que la mayoría de ustedes conocen esa parábola. Sabes que se fue y despilfarró todo y vivió una vida perdida, lejos de Dios, lejos de su padre en esta parábola, ¿sí? Hizo malas amistades que le acompañaran en ese estilo de vida y pues lo perdimos, básicamente. Pregunto, ¿será que ese era el plan, la idea, la voluntad de su padre? No, pero fue el resultado de su decisión y el padre lo respetó y lo dejó tomar esa decisión. Ahora, ¿y entonces dónde queda ese plan, ese propósito, esa voluntad buena, agradable y perfecta que tenía ese padre para ese hijo? Pues sabes qué, por muchos años se perdió por la decisión libre de ese hijo. ¿Qué pasa cuando ese hijo recapacita? Y en eso podemos aprender algo también. ¿Qué pasa cuando recapacita? Dice, no, hombre, la casa de mi padre, ¿para qué es ese lugar? ¿Para qué abandoné a mi padre? ¿Qué estoy haciendo? La regué. Sí, pero le tomó mucho tiempo llegar a ese punto. Sin embargo, cuando recapacita y regresa, ¿cuál es la respuesta del padre? ¿Qué sucede cuando regresa? Le dicen, uy, pues lo siento mucho, tú tomaste tu decisión, te fuiste, lo siento, ese plan se perdió. Esa oportunidad la perdiste.
esa voluntad que era buena, agradable y perfecta para ti, tú la rechazaste, ni modo, ahora vas a vivir el resto de tu vida con las consecuencias. ¿Eso es lo que dice la historia? No. El padre de este joven o de esta persona lo recibe nuevamente. Lo recibe y le da el lugar que tenía otra vez. Ahora, ¿eso qué nos dice? Que algo del plan, del deseo, de la voluntad de su padre, todavía lo puede volver a retomar. Pero lo que no se puede volver a recuperar es el tiempo. El tiempo que perdió siguiendo otro camino. El tiempo no va a regresar. No se puede, por más que te lo pongan en las películas, por más que tengas una gema del tiempo, por más que corras bien rápido para regresar el tiempo, y cuántas otras formas, ¿no? Que te plantean, no, sí, hay que retomar. El tiempo no vuelve. Y el tiempo desperdiciado en cierto camino no se puede recuperar. Se puede regresar y retomar el plan de Dios. Sí, claro que sí, hasta cierto punto. Sí, gracias a Dios que Él puede volver a tomar a ese hijo, darle otra vez su lugar y otra vez volver a tener comunión y otra vez en alguna manera pues regresar al plan original. Sí, sí se puede. Lo que no se recupera es el tiempo perdido. Entonces, de esa parábola podemos aprender algo con respecto a las decisiones que tomamos nosotros. Tú tienes la libertad, hijo, hija, amigos. Cada uno de nosotros tiene la libertad de decidir por qué vivo, cuál es la razón para mi vida, cuál es el camino que yo quiero seguir. ¿Lo voy a buscar en Dios o lo voy a buscar en mí mismo o lo voy a buscar en cualquier otra cosa? Nada más recuerda, con Dios siempre podemos volver, sí, pero lo que no vuelve es el tiempo perdido. ¿Sí? Hay tantas cosas que de pronto yo me pongo a pensar en mi vida, decisiones que tomamos que nos llevaron por cierto camino y que a veces digo, híjole, man, si no hubiera tomado esa decisión, ¿cuántas cosas podríamos habernos ahorrado? ¿Cuánto tiempo podríamos habernos evitado? ¿Cuánto dinero podríamos habernos esfuerzo y demás? ¿Y sabes qué? Aquí lo tremendo de Dios es, no importa en qué momento te encuentras, no importa en qué situación o en qué condición te encuentras, siempre es un buen momento para volver al Padre y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad con respecto a mi vida? ¿Ok? Siempre es posible. Mira, otro ejemplo de esto. Sansón. Sansón dice Jueces 13:5. Jueces 13:5, cuando viene el ángel y le dice a la mamá, le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pregunto, ¿ya estaba el niño? No, todavía no estaba en planeación, mucho menos en camino. Y sin embargo, ya hay un plan para él, ya hay un propósito, ya hay una voluntad de Dios específica para ese niño que todavía ni siquiera llega a existir. Él va a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ahora, aquí también me tengo que ir bien rápido.
¿Había un propósito para la vida de Sansón? Sí. Sansón podría haber decidido caminar y vivir en ese propósito como un nazareo. Sí. ¿Eso fue lo que hizo? No. Llega un momento en que Sansón toma otras decisiones sin tomar en cuenta el propósito de Dios. Él empieza a decidir de acuerdo a lo que él quiere. Y él tiene una necesidad física y emocional que va a buscar satisfacer en muchas mujeres. Va a vivir buscando satisfacer su propio deseo. ¿Y sabes qué? No va a estar satisfecho nunca. Por eso cuando Dalila le insiste, le dice, ¿sabes qué? Llega el momento en que hace lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque cuando vives para satisfacer sus propios deseos, nunca estás satisfecho. Entonces, ¿cuál era el problema de Sansón? Pues tenía un problema con las mujeres filisteas. Y eso le costó una buena parte del propósito y el plan de Dios para él. Ahora, como decíamos del hijo pródigo, al final de su vida, Jueces 16:30. Jueces 16:30 dice Sansón, muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza, cayó sobre la casa, sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Ok, se murió con un montón de filisteos. Pregunto, ¿será que ese era el plan de Dios para él? ¿Será que esa era la voluntad perfecta de Dios para él? No. ¿Pudo regresar, retomar algo de lo que era su propósito? Pues salvar a Israel de los filisteos. ¿Tendría que haber sido así? No, no tendría que haber sido así. Y pasó años de sufrimiento, de dolor, sí, tanto en el corazón como físicamente. ¿Todo por qué? Porque tuvo la elección de el plan de Dios, su voluntad, para lo cual me creó, para lo cual vivo, o lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo quiero buscar. Y ahí están los resultados. Entonces, ¿qué te puedo decir de todos estos ejemplos? No hay nada mejor que buscar conocer y vivir en el plan y en el propósito de Dios específico para ti. Que sí lo hay desde antes de que tú nacieras, independientemente de cómo llegaste a este mundo. Y si no estás caminando en él, lo puedes tomar y vivir la vida que Dios te conceda caminando en ese plan. Sí, sí se puede. Número 3, una pregunta que les puse ahí al inicio. ¿Por qué naciste en la familia, en la cultura, en el lugar donde naciste? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Y mira, ahí tenemos pues muchas personas de diferentes etnias o razas, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste en la familia que naciste? Señor, ¿por qué me enviaste a nacer en mi familia? O alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué nací en México? O en el Puerto Rico, o en el país donde tú hayas nacido. ¿Por qué nací en el lugar donde yo nací? ¿Por qué nací en la cultura en la que yo nací? Yo no sé si alguien alguna vez se ha puesto a hacer de esos tests que hay en redes. A ver, ya se fue esto. No tiene pila la bocina. No sirve este. Qué cosas de la vida. Estaba conectada.
No sirve el cable de la bocina. ¿Sí me escuchan un poquito? Ok, todavía me escuchan. Ok. Yo no sé si alguna vez te preguntaste eso. Señor, ¿por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué nací en el país que nací? De repente te encuentras en redes, ¿no? De esos test que, a ver, ¿de qué país hubiera sido? Y te hacen preguntas, y que qué te gusta, y que la comida, y que los colores, y que la cultura, y que no sé qué. Y te dicen, no, tú eres de, no sé, Irlanda, Francia, o sabe qué cosa, ¿no? Y es así como que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Yo debería haber nacido en otro lado. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos ese sentir o a veces esa necesidad de pensar, ay, no, es que se equivocaron, me mandaron en el lugar equivocado? Yo debería haber nacido en X o Y lugar. Ahorita con todos los relajos que hay de migración de personas, sí, ¿cuánta gente no dice, Señor, ¿por qué me hiciste nacer aquí? Me hubieras hecho nacer allá. ¿Sí? ¿Te has preguntado, o más bien, le has preguntado a Dios, ¿por qué, Señor, me pusiste en la familia que me pusiste? Si tú sabes todas las cosas. ¿Por qué me pusiste en la ciudad en la que yo nací? Oh, ahí te va otra. Dios mío, ¿por qué me hiciste nacer en este tiempo? Con todas las cosas que hay sucediendo en el mundo, ¿por qué no me pudiste haber puesto en un tiempo más cordial, más agradable? ¿Sí? Y tantas cosas similares que a veces preguntamos, bueno, ¿qué dice Dios con respecto a esa pregunta? Ve en la Biblia, Hechos 17:26. Hechos 17:26. Vamos a preguntarle a Dios sobre este tema. Y fíjate qué dice. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué dice ahí? Que Él les señaló el tiempo y el lugar en que deben vivir. No sé si alguna vez lo habías pensado, o lo sabías o no lo sabías, pero el tiempo en el que nos ha tocado vivir, y el lugar en el que nos ha tocado vivir, y la familia en la que nos tocó nacer, fue idea de Dios. Híjole. Nosotros vivimos un año estudiando en Estados Unidos, ya estábamos casados. Y esto fue antes de que nacieran mis hijos. Y adivina qué, muchas veces nos han preguntado, ¿y por qué no los tuvieron allá? ¿Por qué se esperaron para tener familia hasta que regresaron aquí a Durango? No te creas, también me lo he preguntado alguna vez. Sí, ¿por qué no los tuvimos allá? Sí, es cierto. ¿Sabes qué? Nunca estuvo en el plan que así fuera. Porque el tiempo que estuvimos allá fue un tiempo con un propósito que buscamos y que recibimos de parte de Dios. Y el momento de regresar aquí también fue buscando dirección y propósito de Dios. Y aquí nacieron, a una cuadra, media cuadra de donde estamos ahorita.
Y sabes que yo puedo ver en la palabra que Dios dice que si mis hijos nacieron en el tiempo y en el lugar donde nacieron, es porque esa es su voluntad, es su plan. Que si yo nací en este país, en la ciudad en la que nací, en la familia en la que nací, es porque es su plan que así fuera. Me haya gustado o no me haya gustado, ¿sabes qué? Es que no se trata de ti, se trata de Él y se trata de su plan. Y ahí es donde todo cambia. Porque yo podría decir, Señor, a mí me hubiera gustado nacer en tal o cual país, en una familia así o asá, o en otro tiempo, lo que tú quieras. Perfecto, sigue soñando. Ese es tu plan. Y Dios no nos creó para nuestro plan, Dios nos creó para Él y para su plan. Incluso en el lugar, en el tiempo y en las condiciones y en la familia en la cual Él nos puso. Con todo y lo que difícil o bonito que eso pueda haber sido. Es su plan y es su voluntad. ¿Ok? Cuarta cosa que te voy a comentar hoy. Entonces, ¿qué es lo que a ti te motiva a vivir? ¿Tu plan? ¿Tu idea? ¿Tu propósito? ¿O el plan de Dios? ¿Qué es lo que está dirigiendo tu vida? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana cuando no tienes ganas? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante cuando te das golpes en la vida? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante cuando te encuentras con situaciones frustrantes? Cuando te encuentras con situaciones difíciles. ¿Qué es lo que hace que sigas adelante? ¿Qué es lo que te motiva a vivir? ¿Es el plan de Dios? ¿Lo que Él tiene planeado? ¿O es lo que hay en tu corazón? ¿Sabes qué? Esto va a hacer mucha diferencia porque si en algún momento lo que hay en mi corazón no sucede o se está yendo más lejos o simplemente se me fue de las manos, ¿sabes qué va a pasar? Mucha gente dice, ¿ya para qué vivo? Lo que quería, lo que deseaba, lo que anhelaba, mi sueño, se me acaba de ir. Nunca más lo voy a alcanzar, está fuera de mi alcance. Entonces, ¿para qué sigo viviendo? Y Durango es una de las ciudades que tiene un índice altísimo de personas que terminan con su vida. Y tiene que ver con esto. Pero si la razón por la cual yo vivo es el propósito de Dios, entonces ¿sabes qué va a pasar? Lo que venga, lo que suceda, las experiencias que yo tenga, las voy a ver en el enfoque o a la luz de cómo esto va a servir para el plan de Dios que Él tiene para mí. Y ahí es donde puedes entender a un José, que cuando enfrentó todo lo que enfrentó en su casa, con sus hermanos, en Egipto, siguió adelante confiando en Dios, viviendo fiel a Dios. Sí, pero eso te habla de que no vives para ti mismo o para tu plan. Vives para algo más allá de lo que está en tus manos. ¿Qué es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Mira, Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4 dice, vi también que el mucho trabajar y el éxito en una empresa provocan la envidia de unos contra otros, y esto también es vana ilusión y querer atrapar el viento. El vivir para trabajar
para tener éxito en una empresa? ¿Qué tienes asegurado? La envidia de los demás. La envidia de los demás la tienes asegurada, ¿sí? Y que al final de cuentas dice, esto es una ilusión, es algo vano. No es verdaderamente algo que te va a hacer estar pleno. Entonces, hay personas que viven para, sí, ilusiones. Y el problema es cuando se dan cuenta que son ilusiones. A veces la decepción es muy grande. Qué diferente es vivir para conocer y llevar a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Es muy distinto. Eso cambia todo y cambia tu manera de enfrentar las situaciones que se presentan en la vida. ¿Sí? Ahora, rápidamente, diferentes motores por los cuales personas viven. Dijimos, ¿qué es lo que te motiva a vivir? ¿Cuál es tu motor? Bueno, aquí hay varios motores o hay varias razones por las cuales personas viven su vida. Y no son buenas razones, pero hay que tomarlas en cuenta. Hay personas que viven dirigidas por la culpa. Su razón de vivir es la culpabilidad. Se sienten culpables por algo que hicieron, por algo que experimentaron, tienen algún remordimiento por algo que ha sucedido en el pasado. Y entonces viven castigándose a sí mismas. Viven, haz de cuenta, con el látigo, dándose solitos por algo que les hace sentir culpables, por algo que trae remordimiento. Es que si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera dicho, no hubiera pasado tal o cual cosa. Y entonces viven tratando de compensar aquello que sienten que fue su culpa. Viven por culpabilidad, ¿sí? Por algo que sucedió en el pasado. Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, en Caín. Caín literalmente dice Génesis 4:12. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado a la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Una persona que vive con culpabilidad vive vagabunda y errante. Vive por todos lados sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué? Porque es dirigida por la culpabilidad, por situaciones que han ocurrido en el pasado. ¿Cuál verso era ese? Génesis 4:12 al 14. ¿Sí? Vives sin dirección y sin rumbo, nada más movido por esa sensación de culpabilidad y remordimiento. Y mira, puede ser por diferentes situaciones que uno pueda haber causado en otros o en uno mismo. Pero el problema es que vivir así, a final de cuentas, te va a separar de Dios, te va a separar de su propósito y de su plan. Lo dice literal. Me esconderé. Y vives escondiéndote por una sensación, por un sentir de culpabilidad. Esa no es manera de vivir, ese no es el plan de Dios. Salmo 32:1. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo te puedo dar dos ejemplos bien tremendos, bien claros en la Biblia de personas que tenían culpabilidad, pero sin embargo recurrieron a Dios, se acercaron a Él y regresaron
al propósito por el cual Dios los creó. Moisés, ¿tenía algo de culpabilidad? ¿Tenía algo que le podría causar remordimiento? Claro que sí. Y sin embargo, cuando él atiende el llamado de Dios y busca hacer su voluntad, fíjate cómo cambia su vida y todo lo que él logró hacer. Y el otro, Pablo. Pablo tendría algo de qué arrepentirse. Pablo tendría algo de qué sentirse culpable. Imagínate. Y sin embargo, cuando Pablo tiene ese encuentro con el Mesías, Yeshua, y él se rinde a su propósito y él comienza a caminar en su propósito y en su voluntad, fíjate cómo cambia la vida de Pablo y cómo cambia el propósito que viene a través de Pablo. Entonces, ¿sabes qué? No tienes por qué vivir movido por la culpabilidad. Ejemplos tenemos en la Biblia. Otra razón por la cual las personas viven, otro motor en la vida de personas, es el resentimiento y el enojo. Resentimiento y el enojo se parecen a la culpabilidad, pero es contra otros. ¿Sí? Resentimiento y enojo. Alguien me hizo daño, ahora voy a vivir toda mi vida buscando cómo vengarme. La razón por la cual vivo, la razón por la cual sigo adelante es para hacer que pague X o Y por lo que me hizo. Y son personas muy motivadas, ¿sí? Por la amargura, por el resentimiento. Ahora, a final de cuentas, ¿qué hace la amargura y el resentimiento? Te destruye. Te destruye en el proceso. ¿Y qué va a suceder con una persona que vive motivada por el resentimiento? Va a buscar culpables en todos y en todo. ¿Sí? Es una persona que constantemente está viendo culpables y reclamando y explotando. Bueno, aquí hay dos. O puede ser alguien que lo exterioriza y que constantemente esté explotando por todo y con todos, o puede ser alguien que lo interioriza y entonces se consume en esa amargura y en ese enojo, sin que se manifieste a los demás, ¿ok? Cualquiera de las dos es igual de dañina. Ahora, ¿qué dice Dios si yo le pregunto con respecto a esto? ¿Esta sería una buena manera de vivir? Mateo 6:14. Ahí está la respuesta. Si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Sabes qué? Si Él a mí me ha perdonado y me perdona continuamente, ¿cómo no puedo yo perdonar a alguien más? Y cuando lo pones en perspectiva, y Dios te lo hace ver, sabes que muchas veces es mucho más lo que nosotros hemos ofendido y es más grave que lo que otros puedan ofendernos a nosotros. ¿Sí? Porque Dios ama y Dios da y Dios bendice y Dios protege y a veces así nosotros le pagamos mal. Ahora, yo no siempre amo y no siempre bendigo y no siempre protejo. Soy humano. Entonces, si alguien a mí me hace mal, no hay comparación a cuando yo le respondo mal a Dios, que siempre ama, que siempre bendice, que siempre protege y que siempre cuida. No hay comparación, porque yo no me puedo comparar con Dios. Entonces, lo que a mí me hagan no se compara a lo que yo pueda hacerle a Dios. ¿Se entiende?
Entonces, aquí solo queda de una. Dios a mí me ha perdonado. ¿Yo cómo puedo negar el perdón? No hay forma. Otro motor que mueve a personas, el materialismo. Este es bien común, el materialismo. El adquirir, poseer, compra, acumula, ¿sí? Materialismo es el Dios de este siglo, muchos dicen, y bueno, en algunas naciones se ve más, pero está en todos lados, ¿sí? El adquirir y tener y poseer. ¿Y sabes qué? Quienes tienen mucho, hay quienes más tienen, que han dicho, ¿sabes qué? En esto no vas a encontrar la plenitud y la satisfacción de la vida. Eclesiastes. Ajá. En esto no hay plenitud. De hecho, hay muchas personas que tienen mucho y dicen, ¿sabes qué? Mientras más tengo, más preocupaciones tengo también. Mientras más tengo que preocuparme para ver cómo retener lo que tengo. Que cuando no tienes nada, pues ¿qué? Entonces, el materialismo también es un engaño si se toma como un motor de vida. Lucas 12:16. Lucas 12:16 dice Yeshua, les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Fíjate, tengo mucho, ahora tengo más problemas. ¿Cómo le voy a hacer para retener lo que tengo? ¿Cómo le voy a hacer para proteger lo que tengo? Verso 18. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Y Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hay personas que son movidas por el tener. Y puede haber muchas razones, ¿no? Puede ser codicia, sí. También puede ser el ego y también puede ser el temor a no tener. Yo conozco personas que toda su vida acumularon. ¿Por qué? Porque tenían miedo a un día no tener. Y entonces nunca es suficiente, porque qué tal que un día necesito más y no tengo. La inseguridad. Inseguridad, ¿sí? Desconfianza, etcétera. Ok. Una más. Hay personas que viven dirigidas por la necesidad de aprobación. Aprobación. Y esta es la última. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? El que buscas llenar las expectativas que otros tienen de ti. ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué sigo? ¿Por qué le estoy duro y dale? Porque ¿qué van a decir de mí? Porque quiero que me reconozcan. Porque quiero que vean qué grueso estoy. Por la aprobación. Y mira, muchas veces es de familiares. Es que mis papás esperan mucho de mí. Entonces, ¿por qué hago? ¿Y por qué me mato? ¿Y por qué sigo? ¿Y por qué? Porque esperan algo muy alto de mí. ¿Sí? O maestros, o amigos, o personas que consideras importantes en tu vida, es para satisfacer sus expectativas.
para que digan, mira qué grueso está, mira cómo le echa ganas, mira qué tremendo. Y es para satisfacer las expectativas de otras personas. Ahora, aquí sabes que también hay una trampa, porque tratar de complacer a todo el mundo es un callejón sin salida, es un barril sin fondo. Nunca se va a lograr complacer a todo el mundo. Nunca le puedes dar gusto a todos. ¿Sí? Me recuerda tanto cuando a veces en familia tenemos, con familiares tenemos alguna comida y estamos sentados ahí disfrutando esa comida, qué rica te quedó, qué sabroso está, y no falta que alguien diga, oh, pues está muy rico, pero le podrías haber puesto un poquito más de esto o aquello, o lo podrías haber cocinado de esta otra forma. Y dices, no, pues nunca. O sea, puedes estar disfrutando el plato más sabroso y no falta alguien que diga, oh, pero podría haber sido mejor. Nunca vas a poder darle gusto a todo mundo. Y si nuestra razón de vivir es obtener la aprobación de otras personas, ¿sabes qué? Siempre vamos a quedar cortos. Y sí, es una razón por la cual muchas personas viven. Es que quiero el reconocimiento o quiero la aprobación o de mis papás o de mi cónyuge o de mis hijos o de los del trabajo o de mis conocidos. Quiero que vean cómo, miren, yo llegué y yo la hice. Y ¿sabes qué? Eso dirige tu vida. Tomas o no tomas decisiones por lo que otros van a pensar o van a decir con respecto a ti. Y eso es una cadena. Es una cadena que te ata. ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué es lo grueso? Cuando tú vives buscando la aprobación de Dios, todo cambia. Porque si tú estás buscando conocer y hacer lo que Dios quiere para ti, y estás buscando nada más que Dios diga, bien hecho, sigue adelante. ¿Sabes qué sucede? Eso te libera increíblemente de todo lo que los demás piensen o digan o no piensen o no digan de ti. Te hace libre. ¿Sabes qué? Si yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo, lo que los demás digan ni me va ni me viene. Y eso es una protección para el alma tremenda. La aprobación o la desaprobación, las críticas o los elogios de los demás se resbalan. Porque no vives para eso. Vives para la aprobación del Padre. Y si sabes que tienes la aprobación del Padre, lo demás sale sobrando. Digo, no es como que no te afecte a veces, ¿verdad? O sea, que te critiquen o que te acusen. Sí, pero no te va a mover todo el mundo. No te va a poner de cabeza, no te va a derribar. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas lo que estás buscando es que Dios diga, estás bien, vas bien, dale. ¿Ok? Eso te libera de una manera tremenda, la aprobación que viene de Dios para quien vive para Dios. Entonces, aquí el punto es conocer el propósito de Dios para tu vida y decidir vivir para cumplir ese propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que es importante. Y eso es lo que verdaderamente te va a dar plenitud, te va a dar esa sensación de satisfacción y te va a dar paz en medio de dificultades. Saber que estás viviendo para conocer y hacer el propósito de Dios para tu vida. Dice Efesios 5:15. Efesios 5:15. Te voy a dar varios versos. Esto es Dios hablando.
Efesios 5:15, a través de Pablo, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entender la voluntad del Señor y hacerla. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de firme propósito. ¿Sabes qué? Tomar decisiones cuando estás viviendo para el propósito de Dios es también más fácil. No tienes tantas dudas, no estás tan indeciso, no tienes tanto es que no sé si voy, si hago, si digo, si no digo. ¿Sabes por qué es más fácil? Porque lo único que te tienes que preguntar es: ¿esto me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Sí o no? ¿Esto me va a acercar a cumplir el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí o no? ¿Esto se alinea con lo que yo sé que Dios quiere para mí? ¿Sí o no? Y entonces las decisiones se vuelven mucho más fáciles. Eso si tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si no, híjole, entonces vienen los problemas a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa si no sabes qué es lo que Dios quiere? Pues piénsalo, tu trabajo, por ejemplo, o en la escuela, o en tu casa. ¿Qué pasa cuando no sabes qué es lo que el maestro quiere? ¿Qué es lo que tu jefe quiere? ¿Qué es lo que tus papás quieren? Y tienes que tomar una decisión. Y no tienes idea de qué están pensando ahí arriba. Ahí es donde hay broncas. Y entonces decidimos de manera impulsiva. Decidimos de manera circunstancial. Pues es que como se presentaron las cosas, pues por eso decidí. Es que me presionaron y pues tomé la decisión. O es que yo sentí esto muy fuerte y por eso decidí. Esas decisiones te van a causar estrés, te van a causar fatiga y te van a causar conflictos interiores. No hay como conocer la voluntad de Dios para tu vida o para tu familia y entonces tomar decisiones alineadas con esa voluntad. Ahí hay paz, ahí hay certeza. ¿Sale? Espero que todo esto que vimos ahorita nos haga pensar. Digo, si tenemos claro cuál es el propósito de Dios, nos recuerde nada más, nos haga como darle una alineación. Si no lo habíamos considerado, pues considerarlo. Y jóvenes, si nunca lo habían pensado, piénsenlo. Son dos maneras de vivir completamente distintas. ¿Sale? Ponte de pie, por favor. Termino dejándote unas preguntas para que tú medites en ellas. ¿Sí? Para que tú medites en ellas. Esto, recuerda, tiene como propósito llevarnos a tomar decisiones. No nada más pasear un rato y pensar en cosas. Tiene como propósito llevarnos a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué o quién dirigen mi vida? Padre, en esta noche yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos deja saber qué es lo que tú piensas. Tu palabra, Señor, nos deja saber cuál es tu voluntad. Y con tu palabra, Señor, hemos estado meditando en estas preguntas que son muy importantes en la vida. Yo te pido, Señor, que tú a cada uno nos ayudes a ver dónde estamos
y nos ayudes a tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Qué o quién dirige tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito, el motor, la razón por la cual tú vives? Y si algo de lo que comentamos ahorita, culpabilidad, resentimiento, enojo, el materialismo o el buscar la aprobación, si alguna de esas cosas ha sido algo que a ti te ha estado moviendo, ¿sabes qué? Es día hoy de ser libres y de dejar eso atrás y que no siga dirigiendo el rumbo de tu vida. Entonces, en nuestras propias palabras, cada uno orando, por favor, ¿sí? Si tú estás hoy delante de Dios reconociendo, Señor, hay en mi vida sentimientos de culpabilidad, entonces es momento de decir, Señor, perdóname y hazme libre. Señor, tú perdonaste y tú liberaste de toda carga a Moisés, a Pablo. Señor, ellos que tenían tanto por lo cual dar cuentas, ellos que tenían tantas razones, Señor, para sentirse culpables o sentirse inadecuados, Señor, y tú los transformaste. Y tú quitaste su transgresión y su culpa, y ellos, Señor, de tu mano, vivieron una vida completamente distinta. Yo te pido, Señor, si hay en mí algo que me hace tomar decisiones movido por culpabilidad o, Señor, falta de perdón, enojo, resentimiento contra alguien más, Señor, yo te ruego que nos hagas libres. Hazme libre a mí, Señor, de esas situaciones que en mi pasado están y que pueden estar todavía afectando el día de hoy hacia dónde vamos. Señor, que yo pueda ser libre. También, Padre, si hay entre nosotros quienes han estado dirigiendo su vida buscando tener más, buscando acumular, buscando, Señor, construir, buscando simplemente cosas materiales. Yo te ruego, Señor, que hoy nos permitas ver desde tu perspectiva lo efímero, lo temporal y lo vano que son las cosas materiales. Que a veces, Señor, cuesta trabajo y a veces incluso por temor podemos llegar a aferrarnos y vivir nada más dirigidos buscando lo material. Señor, si ese es el caso, yo te pido que haya perdón y que haya libertad. Y por último, Padre, si alguien aquí ha dirigido su vida buscando la aprobación de otras personas, aprobación de amistades, aprobación de figuras de autoridad, aprobación de líderes, aprobación de jefes, aprobación de familiares, Señor, o la aprobación de nuestros conocidos. Si alguien ha dirigido su vida movido por ese deseo de aprobación, Padre, yo te pido que hoy haya también libertad, que haya tu amor, tu espíritu llenando y haciéndonos saber que tú nos apruebas, que delante de ti a través de Yeshua somos aprobados, somos amados, somos tus hijos. Y tú con tus propias palabras dile al Señor, Padre, que yo pueda saber cuánto tú me amas y cómo tú me ves. Que yo pueda verme a mí mismo como tú me ves y que yo pueda saberme aprobado por ti, Señor, por medio de Yeshua. Que yo pueda saber que tú me amas, me recibes y estás conmigo
y que yo pueda vivir, Señor, nada más buscando tu aprobación. Porque entonces todo lo demás no tiene poder sobre mí. Señor, yo te pido por tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, que es el que trae esa certeza de aprobación. Así como en casa de Cornelio, Señor. Ellos supieron que tú habías aprobado a Cornelio y a su familia porque tu espíritu vino sobre ellos y les llenó, dando testimonio de que tú les habías recibido. Padre, tu espíritu es quien nos hace saber que tú nos apruebas. Yo te pido sobre cada uno esa certeza, esa seguridad que trae tu espíritu de que somos tuyos, de que nos has aprobado por medio de Yeshua y que nos has tomado como parte de tu pueblo, de tu familia, y nos ves como hijos e hijas amados. Yo te pido, Señor, esa seguridad y esa certeza que da tu espíritu de que somos aprobados por ti. Te lo pido, Señor, en cada uno y que se vuelva algo que dirige también nuestra vida. El buscar tu aprobación, tu propósito y, Señor, esforzarnos en eso. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén.